momento se habló de la madre de todas las reformas. En otro momento, a fines del siglo pasado, el expresidente o futuro presidente en aquel momento, Jorge Valle, comparaba sueldos de porteros del Banco República con gerentes o con directores de los entes autónomos. Hemos invitado a Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en una entrevista informativa que siempre es más breve de lo que uno quisiera, pero te estabas acordando. Bienvenido. Me acordaba, sí, Miguel, exactamente. Esto arrancó Jorge Valle comparando los sueldos del portero, que se hizo el funcionario público más famoso del país. Sí. Pero bueno, estaba muy bien lo que hacía él, de por qué un funcionario trabajando en un organismo determinado, cumpliendo una función, ganaba muchísimo más que otros funcionarios que agregarían mucho más valor a la sociedad. No es que no sea digna la tarea, obviamente, pero hay otras tareas que agregan mayor valor y se remuneran menos en otros ámbitos porque son más pobres. Sí, es muy gracioso y reconfortante que cuando uno busca tu biografía, en algunos lugares dice, bueno, politólogo obviamente, con algunos cursos que has hecho en Europa, porque en este tipo de especialización en los pueblos latinos hay muy poco, y dice politólogo y político, ¿no? Tal vez por eso reincidiste en que intentaste todo lo que intentaste hace 10 años y has vuelto ahora, por ejemplo. Y hay que tener una pata en los marcos teóricos, en los estudios, y una pata en la praxis, en la práctica. Llevar a la práctica, tratar de persuadir, convencer. Y sí, eso tiene que ver con el arte de lo posible, ¿no? En la política. Y además conseguir consensos para avanzar en esto, consensos amplios. Y eso es una tarea muy de la política. Tú siempre has dicho históricamente que esto es un tema técnico que no debería ser político, ¿no? Bueno, político partidario, político es todo. Esa es la idea. Lo que sea político quiere decir que es un tema donde hay que crear coaliciones de apoyo y vencer muchos vetos, resistencias, ámbitos corporativos que obviamente se van a resistir a los cambios profundos, y eso es materia de la política. Ahora, otra cosa es que sea solamente coto de una política partidaria, de un partido determinado. Si lo es así, es más difícil avanzar. En ese sentido. En el organigrama del Estado, alguna vez tú has dicho incluso que la oficina es débil. ¿Qué tipo de espalda debería tener para que algunas reformas se puedan hacer? Hay estas oficinas de servicio civil, que se llamaban en una primera instancia comisiones de servicio civil, se diseñaron con mucha autonomía técnica. ¿Por qué? Porque tiene que balancear que no haya un exceso de politización de la administración, pero al mismo tiempo que la administración pública o los servidores públicos obedezcan los programas de los partidos que acceden al gobierno. Es decir, que no se transforme en una corporación que gobierna para sí misma. Ese balance entre evitar la excesiva politización y al mismo tiempo ser servant, un servidor de no solamente de la ciudadanía, sino también de los partidos que fueron electos, o coalición de partidos, o el partido que fue electo para gobernar, es un muy delicado equilibrio, implica una tensión, y para eso determinados márgenes de autonomía técnica son necesarios. Yo me he anotado cosas que nos has ido diciéndonos durante muchos años, incluso en aquel 2011, 2012, gobierno de Mujica. Cargos de confianza sí, pero cargos concursables el resto. ¿Cómo es esto? Claro. Nosotros tenemos que definir cuál es la línea en la que queremos trazar luego de los directores de empresas. Bueno, el tema de las empresas públicas lo voy a dejar aparte, pues toda una discusión cuál es la gobernanza que deberían tener esas empresas públicas. Tenemos inclusive en toda la administración. Las campañas te dicen basta de político, vamos a poner técnico. Y después no se cambia la gobernanza de las empresas públicas. Pero Uruguay ya desde la Constitución del 18 tiene un espacio fuerte de coparticipación en todo lo que es la administración descentralizada, que luego se profundizó con el Pacto de Chinchulín más adelante, etc. Cuando decís 18, entonces, hay que decirle a la gente 1918. 1918, ¿no? Perdón, sí, 1918, ya comienza, eso escribimos un artículo con Lanzaro que publicamos sobre los orígenes de la coparticipación y por qué son directorios en toda la administración descentralizada. Pero luego en la administración centralizada de los ministerios, debajo de ministro y viceministro, tenemos lo que se llaman los cargos de confianza, los cargos Q, son los directores nacionales de distintos ámbitos de los ministerios. En los que sí, el director nacional de transporte. Exactamente. Entonces, lo que deberíamos estudiar o analizar es en cuáles son los
esos ámbitos de diseño de políticas, donde tiene que haber un cargo político, aunque si tú me preguntaras a mí se le deberían de pedir determinados requerimientos técnicos que deberían analizarse. Es una combinación entre técnico y político. Ahora, debajo de eso deberían ser cargos concursados y hoy en día no lo son. Ahí habría que construir una alta dirección pública con todos los cargos jerárquicos que sean concursados, con compromisos de gestión, porque es una forma que una vez que los concursás no es que hagas lo que tú quieras, sino que tengas que, esto que decíamos, de alguna manera respetar los lineamientos programáticos de gobierno, pero al mismo tiempo tener suficiente autonomía técnica como para generar determinadas memorias institucionales y que no se cambien las personas en esos cargos con cada cambio de gobierno. Casi una utopía. Hablando con la gente de COFE dicen algunas cosas parecidas. Dice, nadie asciende. ¿Qué es esto cuando me dicen nadie asciende? Eso es nadie asciende a ningún lado, no solamente a cargos jerárquicos por concurso, sino a cargos no jerárquicos. En los últimos 10 años, la medición que hicimos en la Administración Central, ahora más de 10 años, llevamos más tiempo, el 90% de los cargos no fueron concursados. O sea, la gente no se mueve. Y eso es un problema muy grande. Acá vos has dicho en algún momento, de alguna forma tengo que lograr el más amplio consenso para poder meter alguna reforma. Es cierto. ¿Cuál o cuáles, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, esta reforma de la carrera que queremos hacer. Hoy en día esta carrera hace que no se ascienda, que si se asciende dentro del organismo, no podés cruzarte a otro organismo. ¿Por qué? Porque los salarios son tan distintos por este tema de las diferencias salariales atadas a determinadas partidas de dinero que recibe un ministerio o una unidad ejecutora dentro de un ministerio y no la recibe otro. Sí, vos decías, entonces, por ejemplo, no me meto con las empresas públicas, pero hay gerentes que ganan más que los directores. Exacto. Y por eso había sido aquella intento que Azucena Lobreleche en algún momento hizo por profesionalizar y pagar más, que yo la apoyé, pero evidentemente perdimos. Bueno, pero también hay que ganarse la legitimidad para hacer eso, porque si uno tiene de directores de empresas públicas gente que no tiene los currículums adecuados, aunque se le dé la veña al Senado, perdés legitimidad en el reclamo de subir los salarios de los presidentes o los directores de las empresas públicas. O sea, eso debería estar acompañado a excelentes currículums técnicos con designaciones políticas para poder tener legitimidad para decir estos salarios hay que subirlos. Esto es todo un problema. Sí. Pero luego en la problema es que los políticos nunca dirían lo que vos estás diciendo. Bueno, por algo es la oficina de servicios civiles, lo que te decía yo, debe tener determinados requerimientos de autonomía técnica para poder decir estas cosas. Si no, lo único que uno está haciendo es calentando una silla y diciendo lo conveniente nada más, y no está creada la oficina de servicio civil para esto. Acá la producción, entre las 40 preguntas que me hicieron o que dijeron habría que hacerle, dejan 10 y entonces en algún momento dice ¿cuál es el promedio de faltas sin justificar de un funcionario público? ¿Y cuánto le cuestan esas faltas? Lo que sucede es que no se trata de sean justificadas o no justificadas, porque son con certificación médica. El problema es que tenemos un problema de controles de esas certificaciones, hay una dispersión muy grande de quienes pueden certificar o no. El BPS no recibe una información acabada de estos temas. No todos los organismos públicos están en el Sistema Nacional de Certificaciones Laborales, que van a ir entrando. Este proyecto hace que todas las certificaciones se tengan que enviar electrónicamente el prestador al Banco de Previsión Social y poder cruzar con certificaciones privadas, porque de repente se está certificado en lo público y se está trabajando en el privado, y al mismo tiempo llevar a un sistema como pasa con el resto de la población en Uruguay, en el sector privado, donde a partir del cuarto día se descuenta, en el sector privado se le descuenta el 30%, acá sería el 25%. El sector privado depende de que se tenga convenio o no, bueno, te pagan o no. La regla general es que si no hay un convenio específico, los 3 primeros días no te pagan. Igual la idea acá en el sector público es que haya un número de días determinado al año donde tampoco se produzcan descuentos. ¿Y hay un acercamiento ahí o COFE está lejos de eso? Está lejos de eso. La última por hoy. Página 86. No solo COFE, sino porque esto va a aplicarse a otros sindicatos, a otros ámbitos del sector público, y hay una diferencia grande. Esto es la página 85, con todas mis marcas, ¿no? De la encuesta publicada el año pasado, la encuesta que hicieron ustedes. La página 85 porque dice,
qué lo motiva en su trabajo, marque las 3 más importantes, ¿no? Y me llamó la atención que dice tener estabilidad laboral está en el 5.º puesto. Porque uno dice, funcionarios públicos, no me saca nadie, que sin embargo, lo marcaron en el 5.º puesto, una encuesta que fue anónima, le digo a la gente, mandaron 18.000 y votaron 4.000 y pico, ¿no? Eso es una muy buena señal. El problema es que si no damos oportunidades de ascenso, que la gente se pueda cambiar de organismos, sobre todo los jóvenes y los más capacitados, que se puedan mover, el 90% de los que se nos van tienen menos de 35 años. O sea que la gente de por sí entra motivada y no necesariamente por la estabilidad. El problema es que no se nos pinchen y después queden por la estabilidad cuando ven que no tienen posibilidades de desarrollo, o para ir a un lugar donde se gana más hay que tener conexiones políticas. Ese es un gran problema que tenemos. Sigue pasando. O sea que la horizontalidad, si te querés moverte, necesitas es que no te puedes mover. Hoy legalmente está imposibilitado que te puedas mover de un organismo a otro. Tenemos pase en comisión, pero no depende de tu voluntad, sino que te lleve un político. Entonces, hoy en día, legalmente, no te podés mover de un organismo a otro. Eso es un problema enorme que tenemos y tiene que ver con la disparidad salarial. La reforma que proponemos, si entra en la rendición de cuentas, por lo menos en el ámbito de la administración central, va a empezar a permitir que la gente se pueda mover de un ministerio al otro. Lo ideal sería que además de un ministerio te puedas mover a un organismo descentralizado o a una empresa pública. Pero estamos lejos. No tengo más tiempo, pero ¿seguís con la tarea docente? Sí. Sí, sigo. Sí. Justamente ahora en agosto arranco cursos en la maestría. Bueno, y es algo que a uno le gusta. Y por otro lado, es toda una vida también dedicada. No, porque además sé la batalla que diste para que se le hincara el diente al tema de justamente a este tema. Y hay que formar en esto. Eso. Si no se forma, porque vienen muchos que luego están en el ámbito de la política, o hay que generar ambiente, entonces hay que formar en estas materias como para generar determinado consensos, o por lo menos que se hable del tema. Bueno, que no te venza la realidad. Muchas gracias por hoy. Muchísimas gracias.